todos los apóstoles huyeron. Todos. Y eso incluye a Pedro, el que dijo que daría su vida por Jesús. Incluye a Santiago, el hermano de Juan. Incluye a Tomás, a Felipe, a todos los que comieron con él, que lo vieron caminar sobre el agua, que estuvieron presentes cuando resucitó a Lázaro. Todos se fueron. Pero hubo uno que se quedó. Solo uno. Y lo que ese hombre vivió al pie de la cruz cambia completamente la forma en que uno entiende el amor, la fe y el llamado de Dios. Hoy vamos a hablar de Juan. No el Juan de las canciones, ni el Juan de los cuadros bonitos. El Juan real. El que era tan explosivo que Jesús lo apodó Hijo del Trueno. El que quiso llamar fuego del cielo sobre un pueblo entero. El que en algún momento peleó por quién iba a ser el más importante en el reino de Dios. Ese Juan. El mismo que después terminó siendo el único que no soltó la mano de Jesús cuando todo el mundo corría en dirección contraria. Y al final de este video vamos a hacer una oración juntos. Así que quédate hasta el final, porque esa oración puede cambiar algo en ti hoy. Empecemos. Hay algo que la mayoría de la gente no sabe sobre los apóstoles, y es que no eran exactamente lo que uno imagina cuando cierra los ojos y los visualiza. No eran hombres tranquilos, sabios, con túnicas blancas y actitud de monje. Eran hombres comunes, con carácter fuerte, con miedos reales, con familia, con trabajo, con vida. Juan, por ejemplo, era pescador. Trabajaba con su padre Zebedeo en el mar de Galilea. No era un hombre de letras ni un teólogo famoso. Era alguien que conocía el olor del pescado, las manos ásperas de jalar redes, el cansancio de trabajar de noche. Y un día, Jesús pasó por la orilla del lago, lo vio y lo llamó. La Biblia dice en Mateo capítulo 4 que Jesús vio a Jacobo, que así también se le llama a Santiago, y a Juan, su hermano, en la barca con su padre, Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, en ese mismo momento, dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. ¿Tú puedes imaginar eso? Dejar todo, sin un contrato firmado, sin garantías, sin saber exactamente a dónde van, solo con la convicción de que ese hombre que los estaba llamando valía la pena seguir. Eso dice algo del corazón de Juan desde el principio. Había algo en él que respondía al llamado. Había algo en él que estaba listo para soltarlo todo. Pero eso no significa que Juan fuera perfecto. Para nada. Mira, y esto es importante porque muchos de nosotros tenemos la idea de que los que más cerca estaban de Jesús eran personas casi sin defectos. Y eso no es verdad. Y entender eso nos ayuda a entendernos mejor a nosotros mismos. Juan era impulsivo, era ambicioso, tenía un temperamento que podía encenderse rápido. ¿Recuerdas la historia en Lucas capítulo 9? Jesús y sus discípulos van pasando por un pueblo de Samaria, y los samaritanos no los reciben bien, no los quieren en su pueblo. Y la reacción de Juan y Santiago, los dos hermanos, fue inmediata. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Así, directo, sin pensarlo dos veces, sin filtro. Y Jesús se volvió y los reprendió. Eso es Juan, un hombre que reaccionaba desde las entrañas, un hombre que amaba con fuerza, pero que también podía estallar con fuerza. Por eso Jesús los llamó a él y a su hermano Boanerges, que significa hijos del trueno. Eso no era un insulto, pero tampoco era solo un cumplido. Era una descripción honesta de quiénes eran. Y aún así, Jesús los amaba. Aún así lo mantuvo cerca. Hay algo que me parece profundo en eso. Dios no espera que seas una persona sin carácter para usarte. No espera que hayas eliminado todo lo que eres antes de acercarte a Él. Él te toma como eres, con tu temperamento, con tus reacciones, con tus impulsos, y empieza a trabajar desde ahí. Juan no se convirtió en el apóstol del amor porque nació siendo manso y dulce. Se convirtió en el apóstol del amor porque pasó años junto a alguien que era puro amor. Y eso lo fue transformando por dentro. Pero sigamos con la historia, porque todavía no hemos llegado al momento más difícil. Hay otro episodio que revela mucho del carácter de Juan,
y que también nos habla de algo que todos hemos sentido alguna vez. Se encuentra en Mateo capítulo 20. La madre de Juan y Santiago se acerca a Jesús con sus hijos y le pide algo. Le pide que cuando Jesús establezca su reino, uno de sus hijos se siente a su derecha y el otro a su izquierda. En otras palabras, le está pidiendo los mejores puestos. Y Jesús les pregunta a los dos hermanos si pueden beber el cáliz que él va a beber, refiriéndose al sufrimiento que le esperaba. Y ellos responden que sí, con una confianza total. Podemos. Podemos. En ese momento no sabían lo que eso significaba de verdad. Era una respuesta sincera pero incompleta, como cuando alguien dice «yo te apoyo en todo», sin saber todavía qué va a costar ese apoyo. Y Jesús no los regañó por pedir. Les dijo que sí iban a beber ese cáliz, que sí iban a sufrir, pero que los puestos de honor no eran suyos para darlos, que eso pertenecía al Padre. Los demás apóstoles, cuando se enteraron de lo que habían pedido Juan y Santiago, se enojaron con ellos, y Jesús tuvo que enseñarles a todos sobre lo que significa realmente ser grande en el reino de Dios, que el que quiera ser grande tiene que ser servidor, que el que quiera ser el primero tiene que ser el último. Una lección que Juan guardó en el corazón, y que años después escribiría y predicaría con todo su ser. Pero falta el momento más importante, el que lo define todo. Lo que Juan hizo en la noche más oscura de la historia es algo que te va a dejar pensando. Sigue escuchando. Llegamos a la noche de la traición. Jesús y sus discípulos celebran la última cena. Es una noche que ya tiene algo pesado en el aire. Jesús sabe lo que viene. Empieza a hablar de que uno de ellos lo va a entregar. Los discípulos se miran entre sí sin entender. Pedro le hace una señal a Juan, que estaba recostado cerca de Jesús, para que le pregunte de quién está hablando. Y Juan lo pregunta, y Jesús le responde en voz baja que es aquel a quien le dará el pan mojado, y se lo da a Judas. Juan sabe. Antes que los demás, Juan sabe. Eso también dice algo. Jesús le reveló algo a Juan que no le reveló a todos en ese momento. Eso no era por favoritismo. Era porque Juan estaba cerca, estaba prestando atención, estaba en una posición donde podía escuchar lo que Jesús estaba diciendo. Y después de la cena, van al huerto de Getsemaní. Jesús ora. Los discípulos se quedan dormidos. Llega Judas con los soldados, arrestan a Jesús, y ahí empieza la huida. Pedro saca una espada y le corta la oreja a uno de los sirvientes del sumo sacerdote. Jesús lo reprende y sana al hombre. Y después, cuando todo se pone más intenso, los apóstoles huyen. La Biblia lo dice claramente en Marcos capítulo 14, versículo 50. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos, incluyendo Pedro, que lo seguía de lejos, pero que esa misma noche negaría conocer a Jesús 3 veces antes de que cantara el gallo. Incluyendo Santiago, el hermano de Juan. Todos huyeron. Menos uno. ¿Dónde estaba Juan mientras todo esto pasaba? La Biblia nos da pistas que los estudiosos han seguido con cuidado. El Evangelio de Juan, escrito por él mismo, aunque sin nombrar su nombre directamente, nos da ciertos detalles que los otros evangelios no tienen. En Juan capítulo 18 se menciona a otro discípulo que conocía al sumo sacerdote y que pudo entrar con Pedro al patio de la chaza donde estaban juzgando a Jesús. Muchos creen que ese discípulo era Juan, que tenía alguna conexión con esa casa que le permitía entrar. Y si Juan entró al patio, entonces no huyó, entonces se quedó, siguió de cerca lo que estaba pasando. Y luego llegamos al momento que lo dice todo. Juan capítulo 19, versículo 25 y 26. Pero estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, el discípulo a quien él amaba era la forma en que Juan se refería a sí mismo en su evangelio, sin nombrar su nombre, como si quisiera que la historia fuera de Jesús y no de él. Juan estaba ahí, al pie de la cruz, en el momento más oscuro, más violento, más doloroso de la historia de la humanidad.
Mientras el resto corría, Juan estaba ahí. Piensa en lo que significaba estar ahí. No era solo emocionalmente difícil, era físicamente peligroso. Los romanos estaban ejecutando a Jesús por ser considerado un peligro político. Sus discípulos podían ser arrestados, interrogados, ejecutados también. Los discípulos huyeron en parte por miedo a lo que les podía pasar a ellos. Juan eligió estar ahí sabiendo eso. Eligió estar ahí con María, la madre de Jesús, y con las otras mujeres que también se quedaron. Y en ese momento, en medio del dolor más grande, Jesús hace algo desde la cruz que revela cuánto confiaba en Juan. Jesús mira a su madre y luego mira a Juan y le dice a su madre: «Mujer, he ahí tu hijo». Y a Juan le dice: «He ahí tu madre». Y desde esa hora el discípulo la recibió en su propia casa. Jesús, en sus últimas horas, en medio de un dolor que ninguno de nosotros puede imaginar completamente, le confió a Juan a la persona que más amaba en el mundo, su madre. Eso no se le encarga a alguien en quien no se confía. Eso no se le dice a alguien que no ha demostrado con su presencia que se puede contar con él. Juan estuvo ahí, y Jesús lo sabía. Lo que pasó después de la cruz con Juan es igual de poderoso que lo que pasó durante. No te vayas todavía. Después de la resurrección, Juan fue uno de los primeros en llegar al sepulcro vacío. María Magdalena corrió a avisarle a Pedro y a Juan que el cuerpo de Jesús no estaba, y los dos corrieron. Y la Biblia dice en Juan capítulo 20 que el otro discípulo, es decir, Juan, corría más rápido que Pedro y llegó primero. Llegó primero, miró adentro, vio las vendas en el suelo y esperó. Dejó entrar a Pedro primero. Pedro entró, y luego entró Juan. Y la Biblia dice, vio y creyó. Ese detalle es hermoso. Juan llega primero, pero espera a Pedro. No convierte la resurrección en una competencia. Ya no es el Juan que peleaba por los mejores puestos. Algo había cambiado. La cruz lo había transformado. Vio y creyó. Antes de tocar, antes de escuchar la explicación completa, solo vio y creyó. Eso es fe. Y después, cuando Jesús resucitado aparece a los discípulos, Juan está ahí. Cuando Jesús les pregunta a Pedro 3 veces si lo ama, Juan está ahí. Cuando Jesús da la gran comisión, Juan está ahí. La lealtad que Juan demostró en la cruz se convirtió en su sello, y ese sello lo llevó por el resto de su vida. La historia de Juan después de la ascensión de Jesús es igualmente fascinante. Junto con Pedro, Juan se convierte en uno de los pilares de la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos los vemos juntos constantemente. Van al templo, sanan a un hombre cojo de nacimiento, son arrestados, comparecen ante el Sanedrín y dan testimonio de Jesús sin miedo. El mismo Pedro que negó a Jesús 3 veces, el mismo Juan que estuvo al pie de la cruz, los dos juntos, ahora predicando abiertamente lo que antes habían vivido. En Hechos capítulo 4, los líderes religiosos los ven hablar con tanta seguridad y les sorprende porque eran hombres sin educación formal. Y dice el texto que reconocieron que habían estado con Jesús. Habían estado con Jesús. Eso lo explicaba todo. No era educación, no era entrenamiento, era que habían pasado tiempo real con el Hijo de Dios y eso los había cambiado completamente. Hay algo que quiero que te lleves de aquí y es esto. El tiempo que pasas con Jesús cambia quién eres, no de manera teórica, de manera real y práctica. Juan empezó siendo un hombre impulsivo que quería llamar fuego del cielo sobre sus enemigos. Terminó siendo el hombre que escribió las palabras más profundas de amor que existen en la Biblia. Dios es amor, escribió Juan en su primera carta. No dijo solo que Dios ama, dijo que Dios es amor, que el amor es su naturaleza misma. Ese Juan, el hijo del trueno que aprendió a hablar de amor porque vivió de cerca la mayor demostración de amor que el mundo ha visto. Pero espera, la vida de Juan todavía tenía una parte que te va a impactar, una parte que muchos no conocen. Quédate un momento más. Juan fue el único de los 12 apóstoles que no murió como mártir, al menos no de forma violenta. Su hermano Santiago fue el primero en morir. Herodes lo hizo ejecutar con la espada, según nos dice Hechos capítulo 12. Eso fue temprano en la historia de la iglesia. Pedro murió crucificado,
boca abajo según la tradición, porque él mismo pidió no ser crucificado de la misma manera que Jesús, sintiéndose indigno. La mayoría de los otros apóstoles también murieron por su fe. Fueron martirizados en distintos lugares del mundo conocido mientras llevaban el Evangelio. Pero Juan vivió mucho más tiempo. Eso no significa que su vida fue fácil, para nada. Juan fue exiliado. El gobierno romano lo desterró a una isla llamada Patmos, una isla pequeña, rocosa, en el mar Egeo, un lugar de castigo donde mandaban a los criminales y a los que el imperio consideraba peligrosos. Juan fue enviado ahí porque seguía predicando de Jesús, porque no paraba, porque no podía callarse. Y en Patmos, solo, exiliado, viejo, lejos de todo y de todos, Juan tuvo la experiencia más poderosa de su vida. Tuvo la revelación. El libro de Apocalipsis comienza así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y más adelante: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan estaba en Patmos no porque hubiera cometido un crimen, estaba en Patmos porque había hablado de Jesús. Esa era su falta, ese era su delito. Y fue precisamente en ese lugar de destierro, en ese lugar de castigo, donde Dios le mostró cosas que ningún ser humano había visto antes. Visiones del cielo, de los últimos tiempos, de la victoria final de Dios sobre todo el mal. Hay algo en eso que no dejo de pensar. A veces, los momentos que parecen ser el fin de algo son el comienzo de la revelación más grande. A veces, el destierro es el lugar donde Dios habla más fuerte. Juan no hubiera escrito el Apocalipsis si no hubiera sido exiliado en Patmos, no hubiera tenido ese momento de soledad y quietud forzada donde el cielo se abrió ante él. A veces, Dios usa el lugar difícil para darte lo que en ningún otro lugar hubieras recibido. Juan vivió hasta muy viejo. Se cree que murió a finales del primer siglo o principios del segundo, probablemente en Éfeso, una ciudad en lo que hoy es Turquía. Y se dice que en sus últimos años, cuando ya era muy anciano y lo llevaban cargado a las reuniones de la iglesia porque no podía caminar bien, siempre decía lo mismo, una y otra vez, la misma frase: hijitos, amaos los unos a los otros. La gente a veces se cansaba de escuchar siempre lo mismo y le preguntaban por qué siempre repetía esa frase. ¿Por qué siempre lo mismo? Y Juan respondía algo que quedó grabado en la historia de la iglesia. Decía, porque es el mandamiento del Señor, y si solo ese se cumple, es suficiente. El Hijo del Trueno, el que quiso llamar fuego del cielo, el que peleó por el mejor puesto, terminó sus días diciéndole a todo el mundo que se amaran. No porque el amor fuera fácil, sino porque había visto lo que el amor verdadero era capaz de hacer. Lo había visto con sus propios ojos, de cerca, al pie de una cruz. La historia de Juan no es solo la historia de un apóstol, es la historia de lo que el amor de Dios puede hacer con una persona. Toma a un hombre explosivo y lo convierte en el apóstol del amor. Toma a un hombre ambicioso y lo convierte en alguien que se olvida de sí mismo para estar al lado de los que sufren. Toma a un hombre que quería los mejores puestos y lo convierte en alguien que sirve a la Madre de Jesús hasta el final. Eso no fue un proceso rápido, fue años, fue fracasos, fue momentos de vergüenza y momentos de claridad. Fue el proceso lento y real de ser transformado por el contacto con algo más grande que uno mismo. Y eso me da esperanza, no solo por Juan, me da esperanza por cualquiera de nosotros. Porque si Dios pudo tomar al Hijo del Trueno y transformarlo en el apóstol del amor, entonces ninguno de nosotros está demasiado lejos, demasiado endurecido, demasiado impulsivo, demasiado ambicioso, demasiado lo que sea. Nadie está fuera del alcance de lo que el amor de Dios puede hacer. Hay una pregunta que quiero hacerte antes de la oración final. Una pregunta honesta. Sigue escuchando. ¿Dónde estarías tú si hubieras estado ahí esa noche? Si hubieras caminado con Jesús, hubieras comido con Él, hubieras visto los milagros y luego hubieras visto cómo lo arrestan, cómo lo juzgan, cómo lo llevan a la cruz. ¿Dónde estarías? No te estoy preguntando para hacerte sentir mal. Te estoy preguntando en serio, porque esa es la pregunta que la historia de Juan nos hace a todos. La mayoría de nosotros, si somos honestos, probablemente habríamos huido, no porque seamos malas personas, sino porque el miedo es real.
porque la presión de las circunstancias es real, porque cuando todo se viene encima, la respuesta natural del ser humano es protegerse. Y eso es exactamente lo que hicieron los apóstoles. No eran cobardes de corazón, eran humanos, y la humanidad, sin algo más grande que la sostenga, tiende a huir cuando las cosas se ponen demasiado difíciles. Lo que hizo Juan diferente no fue que era más fuerte que los demás, fue que en ese momento el amor fue más grande que el miedo. Y eso es lo que la fe tiene que producir en nosotros, no la eliminación del miedo, sino un amor que sea más grande que el miedo, un amor que se quede cuando el miedo dice que corras. Hay momentos en nuestras vidas donde también se nos pide que nos quedemos, no al pie de una cruz física, claro, pero quizás al pie de una crisis familiar, quizás al pie de una enfermedad de alguien que amamos, quizás al pie de una situación que no tiene solución fácil y donde quedarse es costoso. ¿Cuántas veces huimos de los momentos difíciles? ¿Cuántas veces nos alejamos de las personas que más nos necesitan porque estar ahí es demasiado duro? ¿Cuántas veces nuestra fe flaquea justo cuando más la necesitamos y en vez de quedarnos al pie de lo que sea que estemos atravesando, buscamos la salida más rápida? Juan nos muestra que quedarse es posible, que el amor verdadero permanece, que la lealtad real no depende de las circunstancias. Y eso no es algo que Juan logró solo por su carácter. Lo logró porque tenía una relación con alguien que lo había amado primero, y eso lo cambió por completo. Hay una cosa más que quiero que pienses antes de que hagamos la oración. Juan escribió en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 19, «Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero». Eso lo resume todo. No amamos a Dios para ganarnos su amor. Lo amamos como respuesta a un amor que ya recibimos. El amor de Dios no es el premio cuando llegamos a cierto nivel espiritual. El amor de Dios es el punto de partida. Es lo que nos mueve, es lo que nos transforma, es lo que hace posible que nos quedemos cuando todo nuestro instinto dice que huyamos. Juan pudo quedarse al pie de la cruz porque había recibido el amor de Jesús de una manera tan real, tan personal, tan profunda, que ya no podía imaginarse la vida sin esa presencia. Y eso mismo está disponible para ti. No para Juan solamente, no para los apóstoles solamente, para ti también. Ese mismo amor que transformó al Hijo del Trueno en el apóstol del amor está disponible para cualquiera que lo quiera recibir, que quiera acercarse, que quiera pasar tiempo en la presencia de alguien que lo ama de manera perfecta e incondicional. La historia de Juan comienza con un hombre que lo deja todo para seguir a Jesús y termina con un anciano cargado en brazos por sus hermanos de fe, repitiendo la misma frase una y otra vez, porque en toda su larga vida había llegado a entender que esa era la esencia de todo. Hijitos, amaos los unos a los otros. El camino de Juan fue largo, fue imperfecto, fue lleno de momentos donde no lo entendía todo, donde reaccionó mal, donde pidió lo que no debía pedir. Pero en todo ese camino hubo una constante. Se mantuvo cerca, no soltó la mano. Aunque todos huyeron, él se quedó. Y al final de su vida, ese hombre que había estado al pie de la cruz, que había recibido en su propia casa a la Madre de Jesús, que había corrido al sepulcro vacío, que había visto al Señor resucitado, que había sido exiliado en una isla y recibido la revelación más grande, ese hombre tenía solo una cosa que decirle al mundo: ámense, porque Dios los amó primero. Quiero cerrar con algo muy personal, antes de la oración. Creo que todos necesitamos ser más como Juan, no en el sentido de ser perfectos, sino en el sentido de quedarse, en el sentido de no huir cuando las cosas se ponen difíciles, en el sentido de cultivar esa intimidad con Dios que hace que en el momento más oscuro el amor sea más grande que el miedo. Creo que todos necesitamos ese momento donde decidimos que vamos a quedarnos, donde decimos, aunque no entiendo todo lo que está pasando, aunque tengo miedo, aunque es difícil, me quedo, confío, creo, amo. Porque la fe no es la ausencia de miedo, la fe es quedarse aunque tengas miedo. Y Juan nos mostró que eso es posible. Ahora vamos a orar juntos. Si puedes, cierra los ojos por un momento. Deja de hacer cualquier otra cosa. Esto es solo un momento entre tú y Dios. Señor, gracias por la historia de Juan. Gracias porque nos muestra que no tienes que ser perfecto para ser usado por ti, que puedes tomar a un hijo del trueno y convertirlo en el apóstol del amor, que puedes transformar a cualquiera que se quede cerca de ti. Hoy te pido, Señor, que en la vida de cada persona que está escuchando esto, hagas esa misma obra. Que donde haya dureza, pongas ternura. Donde haya miedo, pongas amor. Donde haya distancia, pongas cercanía. Señor,
muchos de nosotros hemos huido. En distintos momentos de nuestras vidas, cuando las cosas se pusieron difíciles, tomamos el camino más fácil. Nos alejamos de ti, nos alejamos de los que más nos necesitaban, nos alejamos de lo que sabíamos que debíamos hacer. Y hoy te pedimos que nos des otra oportunidad de quedarnos, como Juan al pie de la cruz, no porque seamos perfectos, sino porque te amamos, porque tú nos amaste primero, porque ese amor es más real que cualquier miedo que tengamos. Señor, transforma nuestros corazones. Convierte a los que somos hijos del trueno en personas que hablen de amor. Convierte a los que corremos en personas que se quedan. Convierte a los que pedimos los mejores puestos en personas que sirven sin necesidad de reconocimiento. Que cuando lleguen nuestros momentos difíciles, nuestros propios Getsemaní, nuestros propios momentos de la cruz, encontremos en ti la fuerza que Juan encontró, y que nos quedemos, que no huyamos, que confiemos en que tú estás en control, aunque no lo entendamos todo. Señor, hay personas escuchando esto hoy que están pasando por algo muy difícil, que están en su propio Patmos, exiliados de lo que creían que iba a ser su vida, solos en un lugar que no eligieron. Y yo te pido por ellos especialmente hoy, que en medio de ese lugar difícil se abran los cielos para ellos como se abrieron para Juan en Patmos, que en el lugar del destierro reciban la revelación, que en el lugar del dolor reciban la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque tú eres fiel, ayer, hoy y siempre. Lo mismo que fuiste con Juan, lo eres con cada uno de nosotros. Que aprendamos a vivir recostados en tu pecho, como Juan en la última cena, cerca de tu corazón, escuchando lo que tú quieres decirnos, confiando en que el que nos llamó también nos sostiene, y que al final de nuestras vidas, como Juan, tengamos solo una cosa que decirle al mundo: que Dios es amor, que ese amor es real, que vale la pena quedarse. En el nombre de Jesús. Amén. Y ya que estuviste hasta aquí, hay algo que quiero que veas. Hace poco subí un video donde hablo de algo que muy pocos pastores se atreven a tocar de frente, algo que millones de personas viven en silencio y con culpa, y que necesita una respuesta honesta desde la Biblia, no desde el juicio, sino desde la verdad y la gracia, exactamente el mismo amor del que hablamos hoy. Está en el canal, se llama Dios te dice hoy, la verdad sobre la masturbación, necesidad natural o pecado. Te va a sorprender lo que dice la palabra sobre esto.